Hola y sean bienvenidos a un nuevo programa de Toma 1, su podcast de cine de confianza. El día de hoy les traemos temas tan variopintos como les va a presentar a continuación mi compañero Hugo. Hola, muy buenos días. Hoy vamos a tener nuestro primer programa, pero a pesar de que sea nuestro primer programa, va a ser un programa relleno de calidad y de buen cine. ¿Verdad, Miguel? Efectivamente, va a ser un programa que la verdad yo creo que va a ser bastante bien. Bueno, pues de lo primero que vamos a hablar son de las noticias de la semana. Un tópico que queremos traer aquí, pues habitualmente siempre que las noticias de la semana nos permitan, que en este caso ha sido así. Y menudas noticias ha habido esta semana. Sí, la verdad es que podríamos hacer un programa solo lleno de noticias esta semana. Después vamos a hablar de las películas que se estrenan este mes, que es una cosa que vamos a hacer al principio de cada mes y que, bueno, pues nos da contenido y que está muy bien. Y os traemos 4 películas pues que van a ser, nosotros creemos que las más interesantes que se estrenan este mes. En tercer lugar, vamos a hablar de una película que hemos visto esta semana, que es otro formato que queremos traer habitualmente, vernos una película cada semana, siempre que se pueda, porque hay exámenes. Y en este caso vamos a ver Frankenstein, de Guillermo del Toro. Así es, una peli que la verdad a mí me ha sorprendido bastante. Yo salí con muy buen sabor de boca después de verla. Pues ya somos 2. Y por último vamos a hablar sobre el nacimiento del terror. Un tema interesante y que nos va a dar para hablar en este final de podcast. Bueno, pues vamos a comenzar con la primera noticia, sin más dilación, ¿verdad, compañero? Efectivamente. Y la primera noticia no se queda atrás, que es la compra de Netflix a Warner Bros. Efectivamente, esta compra se ha convertido en la más grande de la historia del entretenimiento. No sé si los oyentes se acuerdan de cuando fue hace unos años la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, que fueron unos 79.000 millones. Pues Netflix ha comprado a Warner por 83.000 millones. Cerquita. Bueno, al fin y al cabo lo que tenemos todos en el bolsillo todos los días, calderilla. Algo así. Bueno, y esta compra ha sacudido la industria porque no es una compra pequeña, ya que recordemos que Warner pues incluye a HBO y a HBO Max, que es una de las compañías que más competencia le hacen a Netflix. Estamos hablando de que la primera compañía de streaming que más factura ha comprado a la tercera, cuarta, y es por eso por lo que se está hablando tanto de si se va a poder llegar a detener por prácticas antimonopolio. Uf. Pues esa es otra idea que genera mucho miedo en la industria, el tema del monopolio, que, hombre, yo no creo que se pueda dar porque al final siempre va a tener a Netflix ahí oliéndole un poco el culo y a Prime Video. A Disney y a Prime Video. Sí, pero igualmente esta compra, una compra tan masiva, fortalece mucho a Netflix como la primera y con diferencia. Y ha dado que hablar bastante por parte de los distintos sindicatos de Hollywood. El sindicato de directores ya ha salido hablando tal de querer tener una conversación para ver cómo puede afectar esto, para evitar monopolios, y hablando de la necesidad de que haya competencia en el cine, tal, para el bien de todos. Y bueno, el sindicato de guionistas ha salido de una forma mucho más directa, diciendo es un desastre para el consumidor, es un desastre para nosotros, es un desastre para todos. Y además, este acuerdo aún no está cerrado a día de hoy, pero es que Netflix no es el único que se quiere hacer con esta compra, sino que está Paramount detrás, pero el problema no es que esté Paramount, es quien está interesado en que la compre Paramount. Sí. Y es que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estaría más que interesado en que la compre Paramount, ¿verdad? Así es, por una parte intereses a nivel político. Sabemos un poco cómo ha estado actuando Paramount últimamente con distintos programas que tienen, etcétera, en cuanto a las políticas estadounidenses. Y por otra parte, los propios intereses de la familia de Trump, que tiene intereses metidos en Paramount. Así que por ambas partes
sí que se ve cierto interés. Aunque sí que es cierto que cuando le preguntaron en la entrega de premios de los Kennedy, él dijo que le parecía que lo estaban haciendo muy bien los de Netflix, pero que no sabía si iban a poder seguir adelante, precisamente por estas prácticas antimonopolio, de las que comentábamos. Y otra de las preocupaciones a día de hoy es si esta compra implica que todos los estrenos que están pendientes por parte de Warner se acaben. Yo no lo creo, porque los estrenos es algo que lleva mucho tiempo, tal, que implica a mucha gente, pero sí que de aquí a unos años, viendo sobre todo el historial de Netflix, que es bastante pobre en cuanto a estrenos en cines, no sería tan descabellado olvidarse de eso. Bueno, y el formato físico ya ni hablamos. Sí. Hombre, a ver, Físico. yo no creo esto porque sí que es verdad de que Netflix, por un tema de galardones, sí que ha fomentado estrenos, aunque más reducidos, estrenos, que yo estoy en contra porque una persona normal que está ocupada, que tiene una vida social y que tiene quehaceres, Un trabajo, tal. no tiene 2 semanas, porque hablamos de eso, de estrenos de 2 semanas, de poco Sí, más. estamos hablando de que estrenan las que tienen posibilidades en los Oscars para que puedan optar, porque tienen que estar un tiempo mínimo en cartelera, y después de esas 2 semanas para afuera. Y eso teniendo en cuenta que los hacen con muy pocas, simplemente con sus apuestas y que el tiempo es muy reducido, la verdad es que para el cine el futuro no es muy favorable, la verdad. Efectivamente. Y por otra parte tenemos, más allá de las propias sesiones de cine, el formato físico que sí, Batman 2 va a salir en físico, eso seguramente porque es una peli que ya lleva mucho tiempo anunciada, lleva mucho tiempo trabajándose en ella tal, pero estamos hablando de a futuro seguirá habiendo formato físico. Yo creo que viendo que Netflix no es pro formato físico ni de broma, de hecho, bueno, simplemente hay que ver hablar al CEO de Netflix diciendo que para él las salas de cine son arcaicas, que la gente se vea las cosas en su casa. Y saldrá en streaming. Coppola criticando al CEO de Netflix y diciéndole que no tiene ni idea. Saldrá Christopher Nolan. Bueno, yo, en cuanto al formato físico, yo tengo que decirte que hace unos meses vi un TikTok de un chico quejándose de que le habían dicho que ya no iba a haber más formato físico en películas. Y quejándose. Es una lástima, la verdad. Porque- Sobre todo para los coleccionistas. Sí, no solo eso, sino también está la parte de yo quiero ver X película en concreto y no está en el streaming que yo estoy pagando. ¿Cómo hago para verla? Es un impedimento importante ese. Y teniéndola en físico se reduce completamente. No, sí. Bueno, pues yo te tengo que decir, Miguel, que a mí lo que más me gusta de esto de Netflix es que Los Soprano lleguen a Netflix, que Rick y Morty vuelvan a Netflix Sí. y no se me ocurre ninguna serie más. Ahora la serie que van a hacer de Harry Potter, esa Sí. de 8 temporadas. True Detective ¿Cuánto? no está en HBO, ¿o sí? No, sí, True Detective está en HBO. Y True Detective le tengo unas ganas bastante curiosas. ¿Cuánto caché le va a dar a Netflix justo antes del inicio de la serie de Harry Potter que ponga ahí la N de Netflix? Es pum, pum, Sí. pum. Bueno, pues si no tienes nada más que decir... Sí, a mí me gustaría comentar, más allá del cine, que es de lo que hablamos en este podcast, que realmente esta compra va a sacudir a toda la industria, porque no olvidemos que Warner no es únicamente cine. O sea, para los que estén perdidos, Warner estamos hablando de HBO, estamos hablando de Looney Tunes, estamos hablando de todo el universo de superhéroes de DC, estamos hablando de Harry Potter, del Señor de los Anillos y también de los videojuegos asociados. Es decir, T Games trabaja con Warner. Rocksteady, que son los de Batman Arkham, también trabajan con Rocksteady. Y los de Mortal Kombat, que no me acuerdo ahora el nombre, también trabajan con Rocksteady. Todo esto también se ha vendido a Netflix, que veamos que Netflix ha tenido una pequeña incursión en los videojuegos con esos ports de juegos medio clásicos como Sonic Mania, el Red Dead Redemption o el GTA San Andreas. Pues sí.
Y ahora sí, vamos a pasar a la siguiente noticia, que no son ni más ni menos que los nominados a los Globos de Oro. Antes de empezar a hablar sobre este galardón, los voy a definir así un poco, si no te importa. Sí, pero antes de pasar a la siguiente me gustaría comentar una última cosa que creo que a ti te va a parecer interesante. ¿Cuán posible es que Paramount pueda llegar a hacerse con Netflix? Estamos hablando de que presentó una contraoferta hostil de unos 100.000 millones Bueno, a ver, de dólares. yo por el propio Paramount lo veo menos posible, pero teniendo a Donald Trump detrás lo veo muy posible. Sí, porque no hay que olvidar, y esto es importante para los oyentes, que por ahora, porque sí que está firmado tal el acuerdo, pero hay muchísimas cosas por concretar. Es decir, Paramount, o sea, HBO Max va a seguir estando separado de Netflix, y así lo ha comunicado Netflix, por lo menos por bastante tiempo, hasta que se fusionen o ya veremos qué es lo que pasa. Pero la verdad es que si lo ha comprado, yo veo una tontería que a largo plazo no se fusione. Y yo te voy a hacer una última pregunta y ya dejamos el tema. ¿Tú crees que Netflix va a ser capaz de revivir a DC? Yo veo a mucha gente hablando de la vuelta de Zack Snyder con esto, tal. No, lo siento. O sea, y de hecho, no sé cómo va a ir esto, porque por lo que tengo entendido, James Gunn no se lleva muy bien con Netflix, por ejemplo. Pues un proyecto Así ambicioso que el de James Gunn. no sé cómo lo va a alterar, o los distintos proyectos que tenían, como el de Clayface, que al parecer no quieren que se adapte jamás al cine. Pero bueno, Batman 2 va a seguir. Bueno, pues y Espero. esperemos que salga bien. A mí mientras que no saquen, yo qué sé, una o algo así, a mí me vale. Bueno, vamos a pasar a los Globos de Oro, que voy a dar eso, lo que te decía antes, una pequeña definición. Y es que son galardones que los conceden 93 miembros de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood en reconocimiento a la excelencia de profesionales de cine y de televisión, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Y es que han dado los nominados y aunque han habido unas que no han sido tan sorpresas, han habido sorpresas. ¿Qué nos cuentas, Miguel? Pues la verdad, yo poquitas cosas puedo contar de aquí. La que más ha sido nominada, bueno, ya lo sabemos, una batalla tras otra. También ha tenido varias nominaciones Frankenstein, por lo que yo estoy muy contento, con la mejor película dramática, mejor dirección. Y una cosa que yo ya me medio esperaba, que lo tenemos por aquí, mejor actor de drama, Jeremy Allen White por Springsteen, Deliver Me From Nowhere, el biopic de Bruce Springsteen. Y si no me equivoco, también tuvo otra nominación más por el tema musical, pero no estoy del todo seguro. Hombre, a ver, en una película de Bruce Springsteen espero que tenga alguna nominación Esperemos. musical, o muy mala tiene que ser la película. Bueno, pues yo os traje aquí los nominados a Mejor Película, que son una batalla tras otra, que luego hablaré de ella, porque... Bueno, porque ya veremos luego. Valor Sentimental, Sinners o Pecadores en español, y estas, una batalla tras otra con 9 nominaciones, Valor Sentimental con 8 nominaciones y Sinners con 7, y además Frankenstein con 5. Y es que estas tres que nombré al principio son las que tienen más posibilidades de llevarse el premio. Y bueno, una batalla tras otra, las 9 nominaciones fueron Mejor Película, Mejor Dirección al director, Mejor Actor Principal a DiCaprio, Mejor Actriz Principal a Chase Infinity, que hace de la hija, Mejor Actor de Reparto a Benicio del Toro y a Sean Penn, que Sean Penn hace un papelón. Te tengo que decir que Sean Penn hace un papelón. De Mejor Actriz de Reparto a Teyana Taylor, que es la madre, que bueno, Mejor Actriz de Reparto, pero bueno, ya hablaremos luego. Y Mejor Guión al director. Y Mejor Banda Sonora. Y yo te tengo que decir que me he visto una batalla tras otra este finde, y no quiero que sea una crítica, no quiero decir que no sea buena, a mí me defraudó. Por todo lo que tenía, que leí que iba a ser una película que marcara años y años y que iba a ser una locura.
Yo te tengo que decir que es una peli que veo dentro de 5 años que la pongan todas las tardes en Telecinco en 4. ¿Tú te acuerdas? Yo no he visto la película, pero antes de que la vieses, que te comenté, a mí me está dando toda la pinta de que le están dando mucho bombo, como pasa siempre, y que con el tiempo se irá medio olvidando. Que no quiere decir que no sea buena. Yo estoy diciendo que a mí no es que no me haya gustado, tampoco me ha gustado, pero es que no la veo con las expectativas que la ve el resto de la gente. Sí, que el título de mejor película del año y Efectivamente. mejor película de la década, que también se lo dieron, se da con muchísima facilidad. Sí. Y a mí, yo te digo, a mí no me marcó nada. Me parece una buena película sin más. Pero hay cosas que me descuadran. A mí el guión de de DiCaprio, pues a mí no me da más. Es decir, lo veo más como comedia que como otra cosa. La secuencia para la chica sí que me da... me gusta. Y Sean Penn, ya lo he dicho, que Sean Penn hace un papel espectacular. La chica también hace buen papel. Pero, por ejemplo, a mí la línea de DiCaprio con Benicio del Toro no me da más. No me da mucho más. Sí que la peli intenta tocar bastantes temas y que los toca bien. Pero a mí el argumento no me da más. No me da más. Como te escuchan los de los Globos de Oro decir eso. Me meten en los 93 miembros de... Por cierto, Federrata no era la de Springsteen, sino Frankenstein, la que estuvo nominada por temas musicales, y bastante bien, la verdad. Ya hablaremos de eso más tarde, pero la banda sonora de Frankenstein, muy aceptable. Y mejor peli animada, que fue algo que a mí me sorprendió bastante, que se nominaron a Helio, que es una peli que... Sí, y a Zootopia. Sí, yo entendí que no salió para nada bien, la de Helio. Y Zootopia 2, pero bueno. Me acabo de acordar del nombre del director, Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson, sí. Vale, y después de Valor Sentimental solo traje las nominaciones de estas dos. Está nominada a Mejor Película Drama, Mejor Dirección de Joaquin Trimer y Mejor Guión. Mejor Actriz Principal, Rinette Reinsve. Mejor Actor de Reparto, Stellan Skarsgård, que aquí es conocido. Y Mejor Actriz de Reparto, Elle Fanning, y perdón por la pronunciación, Inga Ipsdotter Liljedahl. Yo no sé si lo he pronunciado bien, espero que sí. ¿De qué película nos estás hablando, Hugo? Valor Sentimental. Valor Sentimental. Sí, que vamos a hablar luego de ella. Sí. Y luego, por último, aquí la noticia buena para nosotros, y es que entre las nominaciones ha habido una sorpresa bastante grata para nosotros españoles, y es que Don Oliver Lache, con su película Sirat, está entre los Globos de Oro. Con 2 nominaciones a Mejor Película Extranjera, que lo tiene complicado, con Valor Sentimental, ya que es una producción noruega, y a Mejor Banda Sonora, que lo tiene complicado porque está con Una batalla tras otra. Que yo te tengo que decir que la banda sonora, mira, que a mí me gustan las bandas sonoras de las películas. Estoy modo hater, no puedo. Mira que a mí me gustan las bandas sonoras, pero sí que tiene buenas canciones, porque hay momentos en los que suenan buenas canciones y conocidas, pero la banda sonora como tal es que a mí no me gustó. Y quería soltar un dato, y ya te dejo hablar a ti. Y es que la última película nominada en España fue en 2024 La Sociedad de la 9, de Juan Antonio Bayona. Y solo estuvo nominada a una sección, que fue Mejor Película. Me acuerdo la de hype que hubo con La Sociedad de la Nieve, sobre todo por la parte de toda los España se hizo Oscar. aficionada al cine, no sé por qué ahora con Oliver Lache no, la verdad. Sí. Seguramente sea esta mejor película de Oliver Lache, no he visto ninguna de las dos, de momento. De momento. Y yo creo que con esto ya podríamos pasar a la siguiente sección. Si no, hay No más sé que si quieres comentar. decir algo de los Globos de Oro. No, la verdad es que vemos un poco lo que se venía hablando estos últimos meses, una batalla tras otra, Frankenstein. Se sabía que el tío que hacía de Springsteen en el biopic se le iban a nominar. Bueno, pues vamos con la siguiente sección. Con las películas que se estrenan. Una vez abordada la actualidad, que no fue poca, que no fue poca. Por cierto, se me olvidó comentar. Una batalla tras otra, y Sinners, que ya se llevaron muchas nominaciones en los Gothams. Si no me equivoco, una batalla tras otra, me equivoco seguro, eran 6 nominaciones y ganó una. Pero a mí me impactó la película del iraní Jafar Panahi, que no me acuerdo el nombre de la película, pero que tuvo 3 nominaciones y ganó 3 Gothams. Interesante.
Un pleno. Un pleno, totalmente. Bueno, pues pasamos ya a las películas que se estrenan este mes. Y es que este mes tiene películas jugosonas. Estás hablando de la de FNAF, ¿no? La segunda. Correcto, estoy hablando de la de Five Nights at Freddy's. Pues si quieres empezar tú, Miguel. Pues sí, yo voy a hablar de la gran saga cinematográfica de Cameron, al parecer. Avatar 3. Ash and Fire, creo que era el título completo, Fuego y Cenizas, que se estrena este mes en España. Sinceramente, he de decirte que con las de Avatar estoy un poco, y sé que me van a criticar mucho por esto, como cuando se anuncian pelis como... El mejor ejemplo quizás es la saga de Sonic cinematográfica, que ya te están hablando de una quinta, y esa está destinada únicamente, esa saga, a fans del videojuego. Pues con Avatar me pasa un poco lo mismo. Los que son muy fans de la primera se van a ver hasta la sexta. No sé hasta cuál había hablado Cameron, pero una burrada. Estaban hablando ya de que se está haciendo simultáneamente la 3 con la 4, que está en preproducción otra más. Una locura. Terrible. Pero bueno, según la fama que tuvo la segunda de ser un documental de la vida acuática, La veremos pronto en la 2. sí, esperemos que la tercera, con el título que tiene, no sea un documental de los volcanes. Esperemos que no. Pero bueno, por lo menos tenemos asegurados unos muy buenos efectos visuales, eso seguro. Pero a ver si da para más. Esperemos que sí. Pues yo os voy a hablar de dos películas que están dando de qué hablar. La primera es Father, Mother, Sister, Brother. Tengo 2 veces puesto Mother. Que es una película que se divide en 3 actos. Son 3 familias que se reúnen después de mucho tiempo y pues hablan sobre sus diferencias y un proceso familiar, vamos a llamarle complejo. Y es que son en 3 sitios diferentes. Father es en Estados Unidos, Mother es en Dublín y Sister Brother es en París. Y bueno, parece un... Bueno, con los actores ya veréis a dónde me acerco. Vale, los actores de Father, que es la que está en Estados Unidos, son Tom Waits, Adam Driver, el de Marriage Story, Star Wars, y Majin Bialik, que hace de Amy en The Big Bang Theory. Mother en Dublín, Charlotte Rampling, Vicky Krieps, que sale en la serie de Netflix de Ed Gein, y Kate Blanchett. Y Sister Brother son 2, el Sister y el Brother, que son Lucas Abbott y India Moore. En un principio yo no veo un elenco muy laureado, pero sí que es verdad que Adam Driver y Majin Bialik, bueno, Tom Driver mejor que Majin, pero ya apunta maneras. Y bueno, estuvo nominada, estuvo en el bombo del Festival de San Sebastián esta película, y vamos a ver qué tal. Sí, y no hay que olvidar que esta película ganó el León de Venecia a mejor película, que fue bastante polémico por distintos motivos, pero yo la verdad no la he visto todavía, bueno, por motivos que creo que son obvios, pero a mí me tenía bastante buena pinta, la verdad. Yo esa, nada más estrenarse, la veré. No tiene mala pinta. Ya veremos si os la traemos aquí. Y luego yo hablé de la película que hablamos antes, que fue la segunda con más nominaciones en los Globos de Oro, Valor Sentimental, como dije antes, un filme noruego, que tiene un... Yo, es que haciendo esta sección he descubierto que no me vuelvo a leer, pero jamás, un resumen de una película que no ha salido ni de Filmin ni de IMDb, porque... No Yo me leí la reseña y dije, como sea así la película no la pongo. Y me vi el tráiler y no tenía nada que ver. Pero bueno, trata sobre la relación complicada de 2 hijos y un padre. De 2 hijas y un padre. Y el padre es un laureado director de cine. O sea, la vida de Clint Eastwood, La vida de básicamente. Clint Eastwood. Es un laureado director de cine. Y una de las hermanas es actriz de teatro y el padre se la quiere llevar a una de sus películas. Y
Las críticas hablan muy bien de la película. De las dos películas habla la crítica muy bien. Y se llevó el premio el jurado de Cannes. Y un poquito por hablar del elenco. El padre es el que está... Todas están nominadas a los Gothams. El padre es Stellan Skarsgård, que bueno, me vas a dejar meterla aquí, es el profesor de Good Will Hunting. Sí. Y luego las hijas... Para los que anden un poco perdidos, el indomable Will Hunting en español. En español. Y las hijas son Renée Reinsve y Elle Fanning, que son las que dije antes que están nominadas. Y bueno, la verdad es que tiene buena pinta la peli. Y, hombre, con Stellan Skarsgård haciendo así un papel, aunque el premio sea de actor de reparto, bueno, yo creo que es bastante principal el papel que va a hacer. Y seguro que promete esta película. Sí. Y a continuación les tenía otra película más que les quería comentar, que es El extranjero, la cual fue bastante mencionada durante el Festival de San Sebastián y que se basa en el libro de Albert Camus, una obra que muchos tildan de existencialista, a pesar de que Camus siempre negó ser existencialista, sino que se postulaba por el absurdismo. Pero bueno, básicamente un poco la sinopsis es un hombre que ha muerto su madre, un hombre que por lo que vemos no tiene nada en su interior. De hecho, la obra está escrita en primera persona y eso hace que todavía se note más, porque técnicamente al estar en primera persona sería más intimista, tal, pero no tiene nada. Y es básicamente la historia de este hombre desde el fallecimiento de su madre y que acude al funeral hasta más adelante, los eventos que suceden alrededor. Pues de esta película hablamos en un tuit que subimos junto con el Festival de San Sebastián, y yo cuando vi que la sacaron me gustó porque me parece un tema interesante. Además, con esta primera página tan emblemática, que tantas veces la he leído, aunque parezca absurdo, por TikTok, con ese aujourd'hui, maman est morte, o en español... Sí. Hoy mamá ha muerto, esa primera frase tan emblemática del libro. Y además la segunda que la acompaña, o puede que ayer, no lo sé. Efectivamente, que ya nos da muchas pistas de qué puede tratar la obra. Yo me acuerdo que la leí, a mí me gustó bastante El extranjero, pero he de decir que me parece difícil de adaptar. A ver cómo lo hacen, pero adaptar esa obra no lo veo tan fácil, la verdad. Sé que se han hecho adaptaciones previas, si no me equivoco Visconti hizo una, de hecho, pero... a ver qué tal. Además, no es un libro con muy poco que el protagonista piensa más que habla. Sí, es muy intimista el libro, en cierta manera, por así decirlo. Y bueno, ¿pasamos a la siguiente sección? ¿O tienes algo más que comentar del extranjero? No, yo creo que hasta que estas películas se estrenen y las veamos en nuestro país, no hay mucho más que comentar. Bueno, pues pasamos con la guinda del pastel. Pasamos con la peli que hemos tenido de deberes para esta semana, que no es ni más ni menos que una de las pelis que más está dando que hablar durante estos días, que es Frankenstein de Guillermo del Toro. Y que primero vamos a decir qué hemos opinado los dos. Empieza tú. Pues la verdad, yo de Frankenstein he visto muy poco en el cine. He visto la clásica de James Whale, la interpretada por Boris Karloff, de los años 30, principios de los 30, y esta. Básicamente no vi ni a De Niro ni ninguna otra. Y la verdad, a mí me gustó bastante esta película. No quiero meter ningún tipo de spoiler ni destripar, pero yo creo que merece la pena, y de las que yo llevo visto este año, para mí es la candidata a los premios Frankenstein. Pues te tengo que decir que mi opinión va por el mismo camino. Es una peli que a mí en ningún momento se me hace bola, que en ningún momento digo, joder, ¿cuánto queda la película, tío? Y que en todo momento le ves un sentido a la película. Y que está siendo muy criticada por algunas cosas que yo no le veo sentido. Primero, está siendo criticada porque la crítica no está siendo capaz de
de ubicarla en el tiempo, que yo lo veo absurdo, porque yo veo un claro ateísmo en la población, veo... se ve ya, hombre, no es un spoiler así, al principio da una convención el protagonista y le llaman mago. Hombre, yo creo que se ubica bastante bien, ¿no crees? Sí, a ver, yo creo que estamos hablando de una época... No sabría muy bien por dónde tirarte, pero la que vivió Mary Shelley, pues por ahí más o menos, porque estamos hablando de ese... Bueno, cuando hablemos un poco de elementos destacables de la película lo hablaremos, pero ese Víctor Frankenstein como Prometeo, pero que también tiene un pensamiento bastante nietzscheano en algunas cosas, esa muerte de Dios que se plantea varias veces a lo largo de la película y lo sustituye por un hombre. En este caso, él. Sí. Y otra cosa que está siendo muy criticada es que los críticos no le ven un sentido a las escenas del barco en la nieve. De que no les da un sentido de por qué eso está ahí y que no tienen... En plan, que lo metieron un poco con calzador, ¿sabes? Porque, si no me equivoco, empieza y acaba así Sí, la sí, novela. Podemos decir hasta que tiene un cierre circular, ¿no? Sí. Y aunque es cierto, la peli no acaba como acaba el libro. Y sin decir absolutamente nada, viendo la filmografía del Toro, algunos pueden ver incluso paralelismos con Pinocho en el final de esta cinta. A mí me pareció una muy buena decisión poner un final distinto, la verdad. Así que si os habéis leído el libro y vais con esa impresión, que sepáis, no es el mismo, pero yo creo que merece la pena. Que es otra de las críticas, que Del Toro no siguió la línea del libro, incluso que es una historia paralela a la del libro. Así que, si os vais a ver la peli porque os gusta el libro, no penséis que es como el libro. Es, nunca mejor dicho, un Frankenstein de Guillermo del Toro. Así es. Bueno, pues... Pero bueno, es lo que hay. Ya tuvimos también el Pinocho de Guillermo del Sí. Toro y todo el mundo flipándolo con el stop motion. Bueno, pues yo he encontrado algunos detalles curiosos, como por ejemplo, hombre, se han visto más películas, como puede ser la que he mencionado antes, ¿no? La de Mother, Father, Sister, Brother, que está dividida en partes y que aparecen varias lenguas en la película durante la mayor parte del tiempo, porque se habla en danés, en francés y en inglés. Sí, voy a interrumpirte un segundo para hacer un comentario sobre eso de las partes. La verdad es que yo le vi como dos sentidos. Uno, en parte, un sentido más literario, porque está dividido en capítulos, tal, como si fuese un libro. Que por cierto no se divide así Frankenstein porque empieza con una carta. Pero bueno, y otro que era más como de juicio, de cada uno dando una especie de versión de los hechos, por así decirlo, distintas perspectivas de los personajes implicados en esa historia. Y la verdad, bastante de agradecer, sobre todo comparándolo con la versión clásica, que es mi referente. Bastante bien. Sí, de hecho, yo diría que la primera parte está enfocada desde el punto de vista de... Bueno, no es un poquito spoiler, ¿no? Está un poquito enfocada desde el punto de vista de Víctor Frankenstein y el segundo punto de vista, la segunda parte, entre comillas, está dividida... Aunque la película no lo divide así, pero la segunda parte está un poquito vista desde los ojos de la criatura. No, sí, está bastante dividida así, por la película también. De hecho... Bueno, lo pero indica- la película divide también la infancia de Víctor Frankenstein. No, pero es el prólogo lo que divide. Ah, vale. El prólogo Sí, sí. y los dos relatos y el epílogo. Efectivamente. Y la verdad, no os asustéis, pero Frankenstein tarda muchísimo. Bueno, perdón, la criatura tarda muchísimo en aparecer. Eso en es la verdad. película. Es que prácticamente hasta la mitad del filme no aparece. Es decir, no es spoiler para nadie, son los No, no, primeros no. 5 minutos que la criatura está ahí, en el polo, junto con Víctor, Sí. pero no se le ve. O sea, realmente no tiene ninguna implicación hasta pasada la mitad de la película. Sí, efectivamente. Además, que... Bueno, ya hablaremos. Bueno, luego ya lo he comentado. Entre la población hay una vista teocentrista. Yo creo que aquí Guillermo del Toro plasma a la perfección cómo era la sociedad de la época, con ese machismo contra la mujer. Ya lo vemos con Elizabeth,
¿no? Que siempre está pegado al hombre, cuando hace la excursión ya es como que le desvaría un poco. O los propios comentarios de Víctor. Efectivamente. Después, vemos varios contrastes entre la vida y la muerte. Muchísimos. Y es que yo creo que hasta puede ser el tema central de la película, la vida y la muerte. Porque Víctor al final lo que está dando es vida a causa de muertes. Es lo que se ve en la película. Así es. De hecho, durante la película, en un montón de escenas se ve contraste de vida y muerte. La presentación de Elizabeth, que ya está en la flor de la vida, se la ve sujetando una calavera. Sí. Por ejemplo, también la escena de Harhalander con Víctor hablando de la posibilidad de la vida eterna, y delante tienen un tablón de madera con un sistema linfático extraído de un cadáver. Podemos ver cómo Víctor va a sitios donde se hacen ejecuciones públicas para buscar cuerpos para dar vida. Sí. Eso se ve constantemente en la obra. Y yo creo que se resumen bastante bien en una frase que a mí me hizo bastante gracia, de cierta manera, que es la de una noche con Venus, toda una vida con Mercurio, por estas referencias griegas. O la propia de Víctor, que se dejó de centrar en cierto momento tanto en la muerte y empezó a darle más importancia a la vida. De hecho, en la fábrica en la que trabaja Víctor, es otro constante, donde busca la vida, que también hay mucha muerte dentro de esa fábrica. En la entrada de la fábrica pone Aqua est vida. Sí. Que es otra. Y también trae, al igual que tú, traigo algunas frases de la peli que muestran este contraste. Como una frase que dice, las dos la dice Víctor: buscando la vida engendré muerte. Y por primera vez, que es la que dijiste tú, ¿verdad? Por primera vez me interesó más la vida y un poco menos la muerte. Esas son las dos que anoté. Y eso. Después, bueno, esto con ver unas imágenes ya lo ves, que el maquillaje es top. Sí. Además que llevo sus horitas el maquillaje de Jacob Elordi. Sí, muchas. De hecho, no sé... Bueno, sí, si vais a ver la película, tenéis que tener Netflix. Lo siento, que ya estuvimos comentándolo antes. Pero en Netflix también se ha publicado una especie de documental de cómo se hizo, titulado, si no me equivoco, Una lección de anatomía, Frankenstein, una lección de anatomía. Algo así. Yo lo recomiendo, la verdad. Después de ver la película, está bastante bien. No da toda la información que daría un escrito ni un ensayo sobre la película, pero para una visión general está bastante bien. Está fino. Después, el concepto de daño en la película aparece muy presente, y que también a mí una cosa que me llamó bastante la atención es que para la propia bestia, Víctor es la bestia. Así es. Realmente, para Víctor, la bestia es la bestia, y para la bestia, Víctor es la bestia. Y esto también me hace hacer hincapié en un concepto que lo saqué del Quijote, que es como la quijotización de Sancho y la sanchificación del Quijote. Pues aquí la bestificación del humano y la humanización de la bestia, que está, vamos, es que está ahí en la peli, y cualquiera que se la vea la va a ver en un minuto, en nada. Sí. Y a mí me gustaría comentar un tema que trataste antes con el mundo teocentrista. Ya lo medio dejé caer. A mí me dio muchas, ¿cómo decirlo?, vibraciones, por así decirlo, muchas reminiscencias a Nietzsche. Por ejemplo, en una escena, después de la muerte de la madre, al inicio de la película, esto es todo del inicio, le dice a su padre, que era médico: dejaste morir a mamá. Y le dice: no, hice todo lo que pude. Entonces fracasaste. Y es cuando le dice lo de hay cosas contra las que nadie puede luchar, tal, no sé qué, como la muerte. Y él dice: pues yo sí.
que me recordó mucho a la cita de Nietzsche de si el Dios Todopoderoso controla a Satán, es su cómplice. Si no lo controla, no es todopoderoso. Y de cierta manera también esa, aunque no estaba muy unido tampoco, desvinculación con el padre, la muerte de la madre, que aísla mucho a Víctor, que por cierto, después de la muerte de la madre, que siempre va vestida de rojo en la película, excepto cuando está en el camisón de noche, pero va vestida de rojo, es cuando aparece el paño en el cuello de Víctor rojo, que por cierto es muy similar a la escena de cuando aparece el padre, que vuelve a casa, cómo lo tiene agarrado su madre con los dos brazos. Sí. Y otro momento donde esto también se ve, el tema religioso nietzscheano, es por ejemplo el enfrentamiento que tiene a la muerte y a Dios a favor del hombre al inicio de la película, en el seminario médico, cuando él quiere ser el que controle la muerte, cuando le dicen esto es tarea de Dios y contesta pues quizás Dios es un incompetente haciendo su trabajo. O por ejemplo también él critica los valores tradicionales como modestia, mesura, discreción, que lo dice claramente, que le está en contra y que no entiende cómo eso se está aceptado socialmente, que es muy similar a ese irracionalismo de Nietzsche. Pues efectivamente. Y bueno, a mí, yo cuando apareció Frankenstein anoté esto, que Frankenstein era un ser curioso, sin maldad aparente, que finalizando la peli puedo confirmar que sin maldad, y con sentimientos, y hago aquí la reflexión de que podría estar presente a día de hoy esta reflexión. Frankenstein, ¿qué es? Cosa, humano, bestia. Dos cosas. Primero, vitalismo irracional, que no me salía el concepto de Nietzsche. Segundo, habitualmente en todas las versiones, por lo menos que yo conozca, tal, se le denomina como la criatura. De hecho, eso fue lo que dio lugar a errores, como que se creyese que Frankenstein es el nombre de la criatura, no es el nombre del doctor. Yo creo que esto ya está asumido. Sí, de hecho me acabo de equivocar yo ahora también. Sí, pero es algo normal, pero sí, habitualmente se le denomina como la criatura, que eso también en cierta manera para mí aumenta esa tragedia que ni su propio padre ni su propio creador le da un nombre. Pues es que prácticamente el único nombre que se escucha durante toda la película es Víctor. No se escucha ningún nombre. Bueno, a ver, salvo. Pero por parte de la bestia. Y yo creo que hacia la bestia no se encuentra ningún nombre más aparte de Víctor. Bueno, y aquí llegamos a donde encontramos a mi personaje favorito. Te lo tengo que decir que es el viejo de la cabaña. El viejo de la cabaña es mi personaje favorito. Y lo digo aquí abiertamente. Ni la bestia, ni Frankenstein, ni Elizabeth, ni Herr Harland. El viejo de la cabaña, para mí, es el padre. Estamos hablando de un señor mayor en una cabaña donde en un momento de la peli... Bueno, lo decimos. Sí, ¿no? Sí. Donde en un momento de la película Frankenstein se busca cobijo y él es un señor mayor que no ve y bueno, pues acoge a Frankenstein como uno más. Y muy importante esta aclaración, el hombre es ciego. Muy, muy, muy importante porque prácticamente todo el mundo juzga a Frankenstein por la vista. Pero aunque esté ciego, él sabe cómo es porque lo palpa con la mano. Así es. Y... tenía aquí una cosa, pero se me ha perdido. Ah, sí. La importancia del espíritu del bosque. Que mientras no ven cómo es, pero les ayuda, dicen que es bueno. Pero cuando llegan los cazadores a la casa y ven cómo es de verdad, ya no hay espíritu de bosques ni leches. Sí. Y yo traje aquí una frase que enviaste tú. En plan, que no la vi porque me dijiste, no mires aquí porque hay spoilers tal. Y yo vi la peli, la anoté y era la misma. Sí. ¿Quieres decirla tú o la digo yo? No, dila tú. Que es... el cazador no odiaba al lobo, el cazador no odiaba a las ovejas, pero la violencia parecía inevitable entre ellos. Tal vez sea así el mundo, te da caza y te mata, solo por ser quien eres. Que para mí define a la perfección lo que es Frankenstein. Sí. Y bueno, para zanjar este tema de Frankenstein hemos traído aquí
este libro que puede parecer la historia de Frankenstein normal, pero tiene un valor añadido y es que las ilustraciones, como por ejemplo esta, las hace al que Guillermo del Toro le pide hacer las ilustraciones. Es decir, que el personaje de Frankenstein que hace Jacob Elordi lo ha diseñado el que ha hecho estas ilustraciones. Y tiene otras ilustraciones bastante chulas, como podemos ver aquí, cuando Víctor Frankenstein está explicando ahí cómo dar vida de nuevo. Bueno, tiene cosas bastante chulas. Aquí tenemos cuando ahorcan a los ciudadanos. Y bueno, queremos traeros este libro porque justo coincidió que lo tenía por casa. Y bueno, pues zanjamos tema Frankenstein y vamos con lo último del día de hoy, que vamos un poquito pillados de tiempo, que es el tema del terror. ¿Qué nos cuentas? El terror en el cine. Yo, si lo queremos hacer un poco cronológico, diría de poner el punto de inicio en el expresionismo alemán, sinceramente, los años 20. Porque sinceramente todo lo que veo antes de los años 20 mucho ha quedado un poco para estudiosos y cosas así, no tanto de ver cotidianamente. Pero los años 20 ya es algo que sí se puede empezar a ver, que el expresionismo alemán es algo que, bueno, no sé qué es hacer una definición previa antes. Bueno, con decir de que el expresionismo básicamente hace una representación subjetiva y distorsionada de la realidad y que es contrario al impresionismo. Yo con eso lo veo ya. No sé Vale, si sí, quieres añadir no, algo sí, más. suficiente. Pues bueno, el expresionismo en el cine se dio sobre todo en la zona de Alemania, con películas como por ejemplo El gabinete del doctor Caligari, una grandísima película, a mí me encanta, que se puede considerar la iniciadora y seguramente uno de los máximos exponentes, Nosferatu también, la original, la de Murnau, o El Golem, la de Paul Wegener. Y entre otras, estas son las que incluyen figuras monstruosas, por así decirlo. El gabinete del doctor Caligari, que va de un hombre que tiene a un sonámbulo que va de ferias por distintos pueblos y que usa ese sonámbulo para matar gente. Nosferatu, que les voy a contar teniendo en cuenta que se han hecho remakes de la película, uno hace muy poco tiempo. O El Golem, basado en la historia judía de esa criatura a la que da vida un rabino, Que aparece en un capítulo de Los Simpson. por ejemplo, sí. Que por decir cierto, el golem de ese capítulo de Los Simpsons es muy parecido al de esta película. O sea, puede ser perfectamente una inspiración directa para su diseño. También podemos encontrar otras películas que no tengan que ver con el terror, como puede ser Metrópolis, que quizás sí que lo podríamos encuadrar en esta época, que sería ciencia ficción y pedazo de película, Metrópolis, de Fritz Lang. Pero a nosotros lo que nos interesa ahora es el terror. Muchos de estos talentos, cuando fue el auge del fascismo en Alemania, fueron a Estados Unidos, que interesó mucho contratarlos por el tema de creación de ambientes y diseño de monstruos en el cine de terror estadounidense. No hay que olvidar que el expresionismo alemán se caracteriza mucho por esas figuras geométricas, inclinadas, esas sombras tan marcadas, contrastes, como encontramos en las películas que hemos comentado. Ahora mismo, una así de las más míticas quizás es esa de Nosferatu subiendo las escaleras, que se ve la sombra Nosferatu, proyectada. que aparece también en un capítulo de Bob Esponja. Sí. Sacando aquí las referencias en otras series. Que por cierto, Max Scherk, que es el actor que tiene el mismo nombre con malo de Batman, la de Batman Returns. No, se le nota mucho a Tim Burton la influencia del expresionismo alemán. Normal que este villano tenga el nombre del actor de Nosferatu. En la vida real ya decían que su fisionomía era bastante similar a la de un vampiro. De hecho, hay una película que trata precisamente de que Max Schreck en realidad sí que era un vampiro. Bueno, Pero bueno, película interesante. se van a Estados Unidos y hacen obras que siguen un poco esta estela, como puede ser la adaptación del Hombre que ríe, que no es de terror, es un drama inspirado en una obra de Víctor Hugo, un grandísimo escritor que escribió Los Miserables, por ejemplo. Y que, por cierto, esta interpretación del Joker, de esta
versión del Hombre que ríe fue la que inspiró al Joker. Al primer Joker lo inspiró la interpretación del protagonista de esta versión del Hombre que ríe. Y otras cosas que podemos comprobar son los monstruos clásicos del cine estadounidense que contrataron a muchos de estos inmigrantes alemanes, como puede ser, por ejemplo, el Frankenstein, hablando antes de Frankenstein, de James Whale de 1931, para su creación. O también podemos ver autores como Todd Browning, quien hizo Drácula, el protagonizado por Bela Lugosi, que no tiene absolutamente nada que ver con el libro, igual que el Frankenstein, pero no es lo que se buscaba tampoco en aquel momento. O que también hizo Freaks, una peli que sinceramente a mí me encantaría hablar de ella porque Da de qué hablar. imposible de adaptar a día de hoy. Y eso sería un poco así como el terror clásico. No sé, ¿quieres añadir alguna cosa? Bueno, yo quiero añadir de por qué ese terror se añadía en el cine y completar un poco tu definición. Y también para explorar mucho los miedos, ansiedades de la población en esos momentos, también como reflejo de la sociedad, ¿no? Sí. Y van cambiando según la época, pues lo que pase en cada tal. Y también estas películas que nombraste antes, como El gabinete del señor Caligari, que crearon una estética como los monstruos como una amenaza constante, ¿no? El uso de sombras, siluetas, atmósferas que te meten dentro de ese miedo, que es realmente a mí muchas veces en las películas esa tensión, ese estar y qué pasará y tal, a veces es lo que me genera más miedo y tal. Y esa sensación de lo sobrenatural invadiendo lo cotidiano, de que al final pues todo lo que implica eso sobrenatural que está pasando, que está afectando a lo que es cotidiano. Y eso. Que por cierto, ahora que nombraste el gabinete del doctor Caligari otra vez, tienes toda la razón. De hecho, no quiero aquí hacer ningún comentario de más sobre la peli porque de verdad para mí vale completamente la pena verla. Es 1 hora. Es muda y en blanco y negro. Eso es importante que se tenga en cuenta. Pero es muy buena. Pues quería comentar que al final de la película, al final, manda un mensaje social y político, ideológico, muy, muy, muy claro y muy fuerte a través de estos personajes. Así que sí, es un poco lo que venías comentando. ¿Y quieres comentar algo más? No, yo creo que nos podríamos ir un poco a, bueno, en los años 50, tal, no sé qué, 40, el cine de serie B. Podríamos hablar un poco, las pelis de la Hammer, muchas adaptaciones de Edgar Allan Poe. Tenemos por ahí a Vincent Price, uno de los actores que más ha muerto en la historia del cine dentro de la pantalla, que también es el mismo que pone la voz en el videoclip de Thriller de Michael Jackson. Ojo. Para que se ubique la gente. Pues sí, películas como La Máscara de la Muerte Roja, como En la caída de la casa Asher, que hace poco le hicieron una versión en Netflix. ¿Cuánto estamos hablando de Netflix hoy? Sí. Os diríamos al final que este vídeo está patrocinado por Netflix. Ojalá. Estaría guay. Las garras del murciélago, el murciélago a secas, depende de la traducción. Un montón de películas de ese estilo, de serie B, que tienen ese toque de terror. Bueno, pues si sin toque de terror. si te parece, vamos dejando este primer capítulo por aquí. No sé si a lo mejor quieres decir algo más. Sí, simplemente recordar un poco la desaparición de estos monstruos durante mucho tiempo en favor de los asesinos en serie, que fue algo que marcó mucho Psicosis, por ejemplo. Esos 60, principios de los 60, cuando Alfred Hitchcock estrena su Psicosis, que más adelante se siguen viendo en pelis como... Sí, porque de cierta manera dan nacimiento al slasher. Se ve en Halloween, se ve en La Matanza de Texas, se ve en esta Viernes 13, de cierta manera, aunque sea más sobrenatural. Se ve en Pesadilla en Elm Street, aunque esté ese factor de los sueños, que es por lo que a mí le hace una peli única.
Y ahora se está como recuperando un poco esos monstruos con adaptaciones, pero realmente son adaptaciones un poco románticas, como el Drácula de Coppola, que para los que hayan leído el libro no tiene absolutamente nada que ver, o los que hayan visto versiones anteriores, esa versión tan romantizada de Coppola. ¿Cuánto daño hizo Crepúsculo a secas? O el Frankenstein de Guillermo del Toro también es una visión Sí, muy que es una romántica. peli que no da nada de miedo. Y realmente para mí, el que inició todo esto, bueno, yo lo pondría más o menos 80 tal. Estamos hablando, sale T, de Steven Spielberg. Los extraterrestres son, y siempre han sido, los bichos que vienen a invadir el planeta. Nos remitimos a Mars Attacks, nos remitimos a un montón de pelis de serie B o incluso a la posterior Critters, una peli malísima. Eh, pero bueno, y da esa visión más tierna de los alienígenas, tal, una edulcoración de los monstruos, por así decirlo, clásicos del cine. Pero también es cierto que ET es muy bonito. No, sí, sí, sí. ET Lo es... que lloré yo viéndote. Sí, pero no solo la peli en sí, el modelo de ET es muy No, sí, bonito, no es algo que tú te aparezca por la noche y te asuste. Bueno, a ver. A mí me aparece por la noche y no le voy a dar un besito en la frente. Sí, pero que hay cosas peores para No, sí, sí. aparecer. Prefiero que me aparezca ET que me aparezca Nosferatu o el Frankenstein O que de. te aparezca, por ejemplo, Jack de Pesadilla antes de Navidad. Bueno, a ver. Que eso es justo a lo que me quería remitir. Ya, pero es que el Frankenstein de Jacob Elordi tampoco me lo quiero encontrar, vamos, ni en mi. Ni de broma. Sí, sí. Pero eso es a lo que me quería remitir a Tim Burton, porque realmente para mí esta visión más moderna, contemporánea que tenemos, en gran medida es gracias a Burton. Esa ternura alrededor de los monstruos y tal como son, no esa necesidad de edulcorarlos como hizo Spielberg con ET. No, son monstruos, se nota que son monstruos. Mirad a Beetlejuice, mirad a Eduardo Manos Tijera, quizás es el que menos, pero también se le nota. Mirad Pesadilla antes de Navidad, La novia cadáver, aunque sea de dibujos animados. Y como esas un montón. Ese Sweeney Todd, también el barbero diabólico en la calle Fleet, ¿era? Sí. Eh, y realmente influyó mucho, la verdad. Y de cierta manera, las pelis que hemos estado viendo estos últimos años de Guillermo del Toro, para mí sigue de cierta manera esa estela de Barton, con un estilo característico del Toro en vez del de Barton. Se nota mucho cuando intentan imitar a Barton, por cierto, porque su estilo es muy, muy característico. No es el caso. Pero tampoco es esa visión tan tierna que tiene Barton de los monstruos, sino más romántica pero seria, desde un punto de vista más serio. No es esa ternura de Barton, no sé si se entiende. Y por cierto, y así ya cerramos con el inicio, lo que te comentaba antes, en el cine de Tim Burton se nota muchísimo la influencia del expresionismo alemán, no solo en este personaje de Max Schreck, perdón la pronunciación. O, por ejemplo, la peli de Batman del 89 de Michael Keaton, dirigida por Tim Burton, se nota muchísimo influencias del expresionismo alemán, sobre todo al final de la película, la catedral, tal, no sé qué, las sombras. Y como esa, un montón de películas que tiene Burton que podemos ver similitudes. Bueno, pues una vez abordado esto, quiero terminar con una cosa que se nos ha olvidado en Frankenstein y es darle la nota de Letterboxd a Frankenstein. Empieza todo. Yo lo tengo claro, yo le voy a dar un sólido, serían 3 estrellas. No, 4 estrellas, perdón. Yo le daría 4 estrellas. Yo mejor te dejo Letterboxd a ti, sinceramente, porque bueno, a mí el método de las estrellas no me gusta demasiado. No sé, porque le quieres meter ahí un 4,75 y ya es que no sé. No, y es difícil abarcar una película con puntajes de esa manera, de estrellas, tal, no sé qué. Pero mójate, di ahí una nota en estrellas que le darías. A lo mejor va más encaminada a la mía, un poquito más arriba. No, va por ahí Es decir, a mí me ha encantado, me parece lo mejor de este año, pero una
cosa es ser lo mejor del año y otra es codearse con las grandes películas de la historia. No sé, por eso no le pongo un 4,5. Ya. Ahí está la diferencia. Es que esa media estrella, cuidado. Pero yo creo que la mejor comparación que puedo hacer es con las pelis que se ven a día de hoy y tal, que están saliendo. Frankenstein está en la parte alta, sin duda. Vamos, que tú corroboras que sea unas 4 estrellas así solo. Sí, sí. Pues con estas 4 estrellas nos despedimos de este primer capítulo. Dejarnos por comentarios, por DMs de Instagram, por lo que queráis, qué os ha parecido. Y algo que decirles a nuestra audiencia, Rama. Que bueno, que no es Halloween, pero si queréis que hablemos de alguna película de terror en específico después de esta pequeña introducción que le De esta masterclass de... No, la hemos intentado hacer un poco amena. Sí. Tampoco queríamos sobrecargar mucho. Quizás en algún momento hablamos de terror con mucho más margen, hablar bien de expresionismo alemán, de las manos de Orlac, de la caja de Pandora, bien de asesinos en serie, de M, por ejemplo, que lo dejamos fuera, que es muy anterior. Pero M es una cosa rara, que tiraba un poco por lo que tú decías de crítica social. Pero bueno, si queréis algún tema así o alguna película... Pues, sí, pero aunque no sea de Halloween, cualquier película, cualquier película que queráis, nos decís y nosotros la hacemos de mira, amores, que hacemos esto porque nos gusta. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Hasta luego.